grabando. Bueno, señores, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su recreo deportivo, el programa de aficionados para aficionados. Y hoy pues nos convoca un tema bastante interesante y es el tema de las rivalidades. Rivalidades que se han presentado a lo largo de la historia en todos los ámbitos. Por ejemplo, inicialmente yo creo que la rivalidad más antigua de la historia de la humanidad pues es la que se representa en esta pintura y es la rivalidad que existió siempre entre Caín y Abel por cuestiones de envidias o de odios o en fin, de cualquier cosa. Entonces, esa fue tal vez la rivalidad más antigua de la historia. No sé si ustedes conocen alguna más antigua, señores. Creo que es la No, más yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, pues hoy vamos a hacer un recorrido. Pues de repente diría yo entre el Big y el Bang. Hablando de creación cósmica, pero bueno, no, nada más. Era un juego de palabras. Probablemente. Entonces, digamos que a lo largo de la historia se han presentado rivalidades en el mundo de las tiras cómicas, ¿cierto? Maravilloso. El mundo de la fantasía, de fabulosas historias de tiras cómicas que hemos seguido pues interesadamente a lo largo de la historia. Pero entonces yo quería preguntarles, señores, si ustedes alguna rivalidad deportiva que les intrigue, que les haya apasionado. Empezaríamos con nuestro invitado, el especial ingeniero Isi. ¿Qué rivalidad deportiva le ha apasionado? Bueno, es que ha habido tantas, pero por ejemplo, en el tenis, uno podría hablar de la rivalidad entre Federer y Nadal. En el fútbol podríamos hablar de Cristiano Ronaldo y Messi. Pelé y Maradona también podría ser una rivalidad, pero yo no lo vería tanto así porque jugaron en épocas diferentes, ¿no? De pronto se hubieran encontrado en la misma época, hubiera sido una rivalidad muy, muy buena, dado que eran dos estilos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez, podríamos hablar de un clásico de rivalidad que ha marcado toda la historia del ajedrez y el Karpov-Kasparov. Se enfrentaron en 5 matches por el campeonato mundial, alrededor de 144 partidas. Eso no se ha visto prácticamente en la historia de ningún deporte, que 2 personas se enfrenten tantas veces. ¿Cuál fue el resultado, ingeniero? ¿Cuál fue el resultado de esos 144 juegos? Sacando, digamos, la estadística final, no es que haya sido un marcado ventaja de uno sobre el otro. Por ejemplo, la estadística final dice que Kasparov ganó 21 partidas, Karpov ganó 19 y el resto fueron empates. Impresionante. Entonces, es muy equilibrado, ¿no? Y un poquito más atrás también el ajedrez, Alekhine Capablanca, por allá en los años 30, 40. Cubano. Dos estilos diferentes. Capablanca, el señor, el caballero, enfrentado contra el bohemio, contra el amigo de la noche y del alcohol, Alekhine, que también fue una época que marcó el ajedrez, ¿no? Y en el boxeo me acuerdo también de una de Ali Foreman, por allá en los 70s, que también, y Norton, ¿no? Ali Norton. Y Fraser también. Y Fraser, fueron los 3. Entonces esos así fueron los que se me vienen a la mente ahorita. Bueno, interesantes rivalidades. Y el señor Gurú, ¿cuáles le vienen a la mente? Hombre, me vienen muchas, pero quiero concentrarme en unas que me marcaron a mí la vida, porque me cambiaron el chip mental que traía. La primera no es entre 2 personas, sino entre 2 culturas, entre 2 países que tenían una denotación muy grande en mi vida. Y fue una era de la altísima competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso para mí fue... Y ¿La Guerra Fría? Sí, llévelo a atletismo, llévelo a hockey, llévelo a basquetbol, llévelo a natación. Toda esa lucha que había en deporte entre la Unión Soviética y Estados Unidos a mí me marcó totalmente mi existencia. Y creo que es el antagonismo más grande que he visto en todos los años que llevo en este planeta.
Y me encantó realmente, y fue porque tenía un poder expansivo, no estaba dedicado a dos personas y a dos deportes, sino era culturalmente partido el planeta en dos, y todos los deportes en dos. Esa sería una muy grande. La otra que me marcó muchísimo también, sin duda alguna, fue una época del tenis, que yo creo que llegó a ser muy fuerte, que fue la época McEnroe contra el amigo Björn, el sueco. Esa época fue increíble. Incluso salió una película sobre eso reciente. Fue una época hermosa, increíble, esa competitividad entre ellos dos. ¿Y quién logró la supremacía? Hombre, yo le diría que dependiendo del estilo y del campo, ¿no? En Nueva York y lo que era de repente en juego sintético, fue más para McEnroe. Pero lo que era polvo ladrillo fue más para Björn. Y fue increíble, ¿no? McEnroe, un clásico del tenis de una mano, Borg introduce en el mundo el revés de dos manos. Entonces, incluso fue también un momento en que se partió como el estilo tenístico en dos. Y me marcó muchísimo. Y la tercera, pues le diría, porque tiene que ver con mi infancia, es el clásico Millonario Santa Fe. Me marcó todavía, creo que nos ha marcado a todos, en una escala de pronto más pequeña, pero más grande. No es mundial, pero realmente espiritualmente es muy potente. Y todos los días siempre llevo esos clásicos Santa Fe Millonarios como parte de mi vida. Y he entendido que soy santafereño, pero para mí es muy importante que existan niños, porque en estos antagonismos es muy importante que exista el otro. Para que existiera Estados Unidos tenía que haber una Unión Soviética para generar ese antagonismo, ese Caín y Abel del cual usted hablaba, iluminado. Entonces le diría que son esas cosas. Bueno, muy bien, interesante. Y al filósofo, ¿qué rivalidades deportivas se le vienen a la mente? Bueno, a mí se me ocurren también varias, pero yo me quise enfocar específicamente en una que es en el rugby, la rivalidad entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y me impactó mucho porque la primera vez que vi un partido entre los dos equipos, yo nunca había visto el haka, y cuando vi el haka, personalmente yo me asusté, o sea, yo quedé asustado, yo decía, pero ¿estos quiénes son, por Dios? Y recuerdo mucho que tomaban las cámaras al equipo sudafricano, y yo no estoy diciendo que tuvieran miedo ni muchísimo menos, son profesionales, pero uno notaba unas miradas un poco perdidas, como yo pienso elucubrando qué iba a pasar en el partido. Yo estaba muy seguro, y ahora que estoy viendo estos gritos ya no tanto. Y me puse a buscar un poquito. El haka pues es una danza cultural, es una manifestación de los maoríes, pero también lo utilizan para darle la bienvenida a los demás, y también lo utilizaban en la guerra. Alguna vez un jefe maorí se vio invadido, y cuando vio que eran tan poquitos los adversarios, que eran tan poquitos ellos comparados con los invasores, le dio por hacer un haka, y eso cambió el resultado, funcionó, digámoslo así. Y literalmente el equipo neozelandés ha llevado ese haka desde años inmemoriales, desde 1880 lo vienen usando. Entonces, como a través de una expresión cultural, un equipo como Nueva Zelanda, que de hecho el rugby, pues el Union Rugby es una invención británica, eso es de Inglaterra, pero cómo se incorporó a la cultura y cómo de alguna manera se difundió en la población, al punto tal que hoy Nueva Zelanda pues es la primer potencia del rugby. Así que y obviamente ¿no? Sí, y Sudáfrica es como su principal rival. Ajá. Es un canto intimidante, ¿no? Realmente es muy... Sí, no, yo confieso, la primera vez que lo vi, yo quedé mudo y confundido. Casi que les digo, yo no había visto eso. Nadie me había advertido que existía tampoco. Ya cuando uno lo ve por segunda vez, ya lo procesa mejor, pero la primera vez es algo que me dejó boquiabierto, y desde entonces he seguido un poquito el paralelo entre ambos equipos, y en los últimos años, desde que comenzaron los mundiales en el 87, que es cada 4 años, cada uno ha ganado 3 mundiales. Pero ellos en el hemisferio sur están disputando algo que se llama el Rugby Championship, que es 4 equipos del hemisferio sur, en el cual están, el hemisferio sur, que están, o sea, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y los Pumas de Argentina. Los Pumas los han invitado debido a que primero son del hemisferio sur, y segundo han mostrado un nivel aceptable, digámoslo, digo aceptable, es un muy buen equipo, pero aceptable para estar con 3 de los mejores del mundo. Entonces,
he seguido un poquito, así como quien no quiere la cosa, y me pareció muy, muy interesante, como es un desafío a los del norte que tienen el 6 naciones, que están Inglaterra, Francia, Gales, Irlanda, Escocia, Italia también. Italia, ¿no? Sí, entonces es una muy buena rivalidad. Yo sí le recomendaría a todo el mundo ver esos partidos de vez en cuando. No estoy diciendo que sigan las ligas, pero se ven llenos, se ven estadios de 100.000 espectadores. Es una cosa Impresionante. aterradora. Sí, es muy Yo bonito. yo estuve en el Mundial de Rugby de Francia, filósofo. Quedé impresionado. O sea, el ambiente y la energía que hay es brutal. Sí, es una cosa. Sí, y es Sí, que y la rivalidad se debe a que son los dos equipos con mayor número de digamos que campeonatos son ganados. los dos equipos, honestamente le digo, eliminado, todo comenzó sobre todo porque con el apartheid en Sudáfrica, en los primeros enfrentamientos a ellos no les gustaba que Nueva Zelanda incorporara a los maoríes dentro del equipo. Es decir, a ellos no les gustaba el apartheid, se lo quería un equipo de blancos en Sudáfrica, mientras que el Nueva Zelanda era un equipo de blancos, pero también tenía la mitad o más eran incluso maoríes. Entonces, era una cosa cultural y política y social totalmente opuesta de ambas culturas, lo cual hizo que trascendiera al campo deportivo. Entonces, digamos que es un poquito un inicio fuerte en ese sentido, en cuanto a que pues ya uno hoy en día ya es inadmisible que haya problemas de raza y de cultura. Entonces, ese es el origen de la rivalidad tan enorme que después simplemente se vio que ambos equipos son los más fuertes a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso ha hecho que esa rivalidad haya trascendido ya incluso lo político y lo social y cultural y se ha vuelto más como deportivo. Hoy en día es un poquito más limpio, si se quiere, pero son equipos que se odian en su entraña más profunda. Entonces, eso también lo hace espectacular. Interesante. Bueno, entonces yo les voy a hablar de la rivalidad que me surgió a mí, y es el gurú hablaba de una rivalidad que ha existido durante mucho tiempo y que sigue aún vigente, y es la rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos. Yo la cogería desde la Unión Soviética, que realmente es Sí. esa guerra fría que está fuerte. Lo que hace que como la Unión Soviética, pues digamos hoy en día ya no está vigente, entonces por eso hablo hoy en día de Rusia simplemente. Pero sí, tiene razón, surgió realmente como una realidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, digamos que la Unión Soviética, después de la revolución, adoptaron el ajedrez. Es decir, ahorita el ingeniero nos hablaba de algunos jugadores, de algunas rivalidades, y mencionaba la mayoría de los jugadores rusos. Y eso digamos que tiene su razón de ser en la medida en que la Unión Soviética quedó muy disminuido económicamente después de su proceso de revolución, y querían adoptar un deporte para demostrar su supremacía a nivel mundial. Entonces ellos establecieron una escuela soviética de ajedrez, y ahí entonces comenzaron a formar deportistas, digamos, en el ajedrez con pocos recursos económicos, pero con un gran componente en la medida que se le da mucha valía a la parte intelectual. Entonces digamos que ellos querían dominar el mundo del ajedrez para demostrar su poder, y cuando en el año de 1972 se convocó el campeonato mundial, pues surgió la figura de Bobby Fischer, que era un personaje enigmático nacido en Nueva York, y digamos un tipo que hablaba varios idiomas, inclusive hablaba 5 idiomas, inclusive llegó a aprender el ruso para poder aprender de los maestros, de los grandes jugadores rusos. Y entonces fue, digamos que, derrotando a la mayoría de los grandes jugadores rusos de la época, y clasificaron pues para el mundial que se iba a celebrar en 1972 en Reykjavik. Entonces debía enfrentarse al campeón actual, que era Boris Spassky, y ahí el tipo era un excéntrico. Lo citaron a jugar. Inicialmente pues aceptó pues ir a jugar contra Boris Spassky, pero faltando unos pocos días dijo que ya no iba. Entonces comenzó la guerra psicológica. Digo, ya no voy, porque la plata que me ofrecen es muy poquita. Entonces apareció un millonario norteamericano y dobló la bolsa,
Inclusive dicen que Kissinger lo llamó, Kissinger, que en esa época era asesor de Nixon, lo llamó a solicitarle pues que se presentara al campeonato mundial y que representara a los Estados Unidos, porque era un desafío de los Estados Unidos contra la Unión Soviética de la época, a ver cuál era más poderoso en un tablero de 8x8 de 64 cuadritos, y digamos que eso convocó la atención a nivel mundial sobre lo que iba a suceder en ese partido. Entonces, la primera partida la gana Boris Spassky después de un error aparentemente infantil de Bobby Fischer. En la segunda partida, Bobby Fischer no se presenta, entonces la gana nuevamente Spassky por W, digámoslo así. Y ya entonces los rusos, digamos que era una cuestión tan delicada que el comité central del partido le había solicitado a Spassky que mostrara cuál iba a ser su estrategia para prepararse para el campeonato mundial, y él desde 10 meses antes les tuvo que presentar la estrategia que iba a seguir para tratar de ganar la partida. Digamos que el comité central del partido aceptó ese programa de entrenamiento, digamos, de preparación. Digamos que la presión que existía sobre él era bastante grande. Entonces lo llamaron, después de esas 2 primeras partidas, lo llamaron y dijeron que por favor se retirara, que ya él tenía derecho a ser el campeón mundial por abandono del otro personaje, pero él quería derrotarlo en el tablero y dijo, no, yo no me retiro. Y digamos que lo pudo hacer porque él no pertenecía al Partido Comunista, sino que era un tipo independiente y pudo tomar su propia decisión y decir que no se retiraba. Pero el hecho es que después lo cogió Fischer y le pegó una paliza impresionante. Digamos que se convirtió en un personaje icónico y muy admirado en los Estados Unidos. Entonces digamos que esa es una historia bastante interesante que vale la pena mirarla y entender por qué de esa rivalidad. Entonces, muy buena historia. Fischer un grande. Sobre todo que en esa historia también, sí, era todavía la Guerra Fría, era todavía la supremacía por el espacio, era todavía cuál era la nación que iba a tomar el poder en el mundo, y ellos dos representaron un poquito esa... Claro, la estrategia adicionalmente. Sí, ¿qué estrategia va a ganar? Correcto. Después de Fischer se coronó campeón mundial ahí, y después el torneo candidato siguiente lo ganó Karpov. En ese entonces era un jovencito de más o menos 22, 23 años. Y tenían que jugar Karpov contra Fischer, el nuevo título mundial, y Fischer no quiso jugar bajo ninguna circunstancia. Hubiera sido un match muy interesante porque Karpov también tenía suprema fuerza, pero lástima que no pudimos tener ese campeonato en la historia. Y hasta ahí llegó, digamos, la historia de Fischer. 20 años después, por ahí en el 92, un millonario serbio, si no estoy mal, puso una millonada para que él jugara otra vez con Spassky. Pero pues ya Fischer no era el mismo de antes, ¿no? Ya estaba bastante deteriorado físicamente, el ajedrez ya no era lo mismo porque pues llevaba 20 años alejado del tablero. Y fue un match más que por deporte, fue por económico, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó, digamos, que la historia de Fischer en los campeonatos mundiales. Fue catalogado. Ustedes saben que allá en Nueva York, en el Central Park, hay como una caseta con unas mesas de ajedrez, que era donde jugaba Fischer. Él iba al Central Park y jugaba ahí y retaba a todo el mundo que llegaba a jugar ajedrez con él. Sí, ¿no es en Brooklyn? No, es en el Central Park. Yo la conocí, me senté allá y traté de recibir toda esa energía. De pronto estaba en varios, pero ese Central Park es muy icónico. Muy especial. Pero es una tremenda historia, ¿no? Porque la rivalidad es como un motor, ¿no? Definitivamente cuando no hay rivalidad no hay motor, como que no hay energía, como que se pierde la motivación. Y creo que eso es altamente valioso. Creo que, entre otras, ustedes analizan, la rivalidad es la esencia hoy de la competitividad económica, la competitividad industrial, la competitividad entre empresas, entre marcas, hace que haya motivación. Y esa es como una de las bases, obviamente, de todo el proceso, llamémoslo cultural, que vivimos hoy como parte de Occidente. Y en el caso de esos encuentros de ajedrez trascendió los límites, digamos, nacionales, y prácticamente cualquier persona que había huido de esos duelos y tomaba partido por uno u otro,
simple, así fuera por el país o así fuera por el nombre de la persona, pero no dejaban indiferentes a los aficionados del deporte en general. Eso sí recuerdo yo, incluso en Colombia, yo pienso que le dio mucho impulso al ajedrez. Yo recuerdo que incluso en el colegio, por esa misma época, comenzaron a organizar torneos internos en el recreo. Tal vez, yo creo, motivados coinciden las épocas. Yo no estoy diciendo que haya sido por eso, pero yo pensaría que sí. Y el comité de deportes interno del colegio comenzó a organizar en los recreos torneos de ajedrez, entonces en todas las categorías. Eso hace para mí que trascienda mucho una de esas rivalidades, ya que pues sí, como es el gurú, pues eso es competitividad, estrategia, eso todo está atado y termina por marcar a la cultura de la gente. Existe otra rivalidad muy famosa en el ámbito deportivo, pero que trasciende al ámbito empresarial, y es la rivalidad entre Adidas y Puma. Cabe la pena también hacerle un seguimiento, y es que estos eran dos hermanos que previo a la Segunda Guerra Mundial desarrollaban pues pantuflas y calzado, digamos. Y dado la importancia que tenía para el régimen nacionalsocialista el deporte para demostrar su supremacía, la supremacía aria, pues comenzaron a enfocar sus esfuerzos hacia mejorar todos los aspectos técnicos para mejorar la práctica deportiva. Y digamos que la empresa de estos dos hermanos les dio un apoyo, pero cuando ya terminó la guerra, uno de ellos, es decir, el dueño de Puma, el que finalmente constituiría Puma, fue acusado por su hermano Adolf de ser miembro del Partido Nacional Socialista. Entonces, eso, digamos que finalmente ocasionó en ellos una ruptura, y cada uno abrió su propia empresa deportiva, y digamos que eso ha sido una realidad bastante interesante. Pero bueno, señores, hay una película, para que sepan, hay una película sobre esa historia. Si tienen tiempo para ver, se la recomiendo muchísimo. Se llama Puma versus Adidas. Es una película alemana espectacular. Narra toda esa historia preguerra de estos dos hermanos. Creo que está en Amazon, brillante. Sí, hay que verla. Bueno, señores, y entonces ahora realmente ahorita nos surge una nueva rivalidad. Una rivalidad que, ya que el ingeniero es bastante aficionado al ajedrez, queremos convocar un encuentro con un duelo con jaque mate. No sé si el ingeniero está dispuesto a aceptarlo. Eso va a ser un encuentro interesante. Ingeniero, ¿acepta el reto de enfrentarse con jaque mate? Sí, pero claro, no tengo ningún inconveniente. Y va a ser a la tapada, porque ninguno de los dos conoce la estrategia, las aperturas, las estrategias que tiene cada uno de los otros. Entonces va a ser un duelo bastante interesante. Vamos a contactar a Jaque Mate para transmitirle el desafío que se ha establecido, y trataremos de darle a conocer a nuestro selecto grupo de seguidores el desarrollo de la partida. Vamos a ver de qué manera logramos hacerlo. ¿Ingeniero ha jugado ajedrez toda su vida o ha sido a pedacitos, o cómo es la cosa? Sí, yo jugaba juveniles, campeonatos universitarios. Ah, caramba. Sí, era muy aficionado en la época, digamos, del colegio, en la universidad, en el centro, pues uno jugaba en los clubes de ajedrez, el famoso Club Lasker. De acuerdo. Y, fue el que mencionó a Jaque Mate en el otro programa, ¿no es cierto, ingeniero? Es el mismo club, ¿no? ¿Cómo? Es el mismo club que mencionó Jaque Mate en el programa anterior. Pues es el más reconocido, que incluso todavía existe. Lo que pasa es que ya hace rato que no voy, juego más que todo ahora es online. Ok. En varias plataformas, está Lichess, está chess.com, está Internet Chess Club. Entonces, bueno, pues, entonces tenemos duelo, me gusta. Vamos a ver, Jaque Mate contra ingeniero. Bienvenidos. Buen partido de ajedrez haremos entonces. Muy bien, excelente. Bueno, señores, entonces llega Atila a hacer su pregunta. Hoy nos vamos a salir un poco del ámbito deportivo y vamos a mirar algunas rivalidades. Entonces les vamos a preguntar a cada uno de nuestros participantes con respecto a las rivalidades que vamos a ver. Entonces, la primera rivalidad, señor Gurú,
y se la cuento una vez, nada más y nada menos que una tremenda rivalidad alrededor de Yayita, como inspiración entre Pepe Cortisona y Condorito. Bien, así es, pero entonces ya que estamos en Condorito, le voy a preguntar también, esa es la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se llamaba el equipo rival del equipo de... Me he dicho, ¿cómo se llamaba el equipo en el que jugaba Condorito y cómo se llamaba el equipo rival de ellos? El de ellos se llamaba Fútbol Club Pelotilleu. Correcto, Pelotillehue. Sí, Pelotilleu le decía yo. Y, ¿Cómo y le el decía? otro, ¿Usted cómo le decía? ¿cómo? ¿Cómo le decía? Pelotilleu. Y usted, señor ingeniero, ¿cómo le decía usted al... Yo le marcaba así, yo le marcaba el acento en Y, Pelotillehue, decía yo. y el filósofo? Igual que el ingeniero, Pilotillejo, sí. Pelotillehue. Bueno, ¿y cómo se llamaba el rival, señor Gurú? No me acuerdo del rival. Cabello de Ángeles, no me acuerdo. O sea, Pepe con los Cortisonas, no me acuerdo. ¿Alguien le quiere No. hablar? Hmm. Señor ingeniero, que es culto y muy leído. No, pues nos está diciendo incultos, gracias, estimado y iluminado, pero me tiene que dar por lo menos el 2.5 de los 5, ¿no? Porque le dije la mitad. Es más, 2 de 3. La verdad no me acuerdo. Yo, la verdad me agarra desprevenido porque yo no me acuerdo del otro equipo. El otro equipo se Ya llamaba mucho con Dorito. Buenas Peras. Bueno, Ah, sí, ya, señor. sí. ¿Sí les suena? Bueno, entonces vámonos Total. para el lado. El señor filósofo tiene pinta de haber sido seguidor de Tintín. ¿Sí era seguidor de Tintín o no? Sí, sí lo leí, sí. Hace mucho tiempo no, pero sí alguna vez. Él tuvo un antagonismo muy fuerte con este personaje que aparece aquí de Monóculo. O sea, tengo en la cabeza un nombre, no sé si sea él, que era un griego, el señor Rastapopoulos, algo así. Exactamente, perfecto. 10. Muy bien, Muy bien. excelente. Ahora viene una pregunta para el señor ingeniero. Este es un personaje muy famoso de las tiras cómicas. De hecho, le voy a hacer dos preguntas. Una, la mitad es esta. ¿Quiénes eran los dos personajes que aparecen en esta imagen? ¿Estos eran vikingos? Sí. No sé, Galos, eran galos. Galos. Franceses. Eran enemigos acérrimos de los romanos. Los galos contra los romanos. Pero entonces, nosotros leíamos mucho eso en el colegio. ¿Puedo ayudarle si quiere, estimado? Sí, una pista porque la verdad no... Eran dos, uno comenzaba con A y el otro con O. ¿No era Olafo? No. No. ¿Puedo ayudar o no? Sí, Gurú, sí. Gargantúa y... No. Asterix y Obelix. Sí, bueno, yo los llamaba Asterix y Obelix. No sé, filósofo también con el... Igual que el iluminado, Asterix y Obelix, correcto. Sí, era con... Ya me acordé, no, pero sí. Vamos a tirarle... Ya se me habían borrado. ¿Y el nombre de los autores, señor filósofo? ¿De quién? ¿De Asterix o de...? De Asterix y Obelix. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban los que... Uno hacía el guión y otro hacía los dibujos? No me acuerdo, honestamente. Uno era Scherzo. Uno era... Scherzo. Sí, Scherzo y... Coscini y Uderzo. Coscini y Uderzo. Coscini. Ok. Bueno, entonces vamos a tirarle al ingeniero un salvavidas. Iluminado, esa tira cómica no se volvió a publicar. No, es que ya, digamos que eso es por allá los años, yo creo que 60, 80, ¿no? 80, sí. 70 también, no, y 80. 80 tal vez. Pero ya murieron sus diseñadores y sus creadores. Sí, los dos. Entonces ahora hay esta rivalidad también fue muy famosa en la historia del cine. Yo no sé cuál se anima a identificar la película y los dos personajes que aparecen ahí. Algunos los... ¿Para quién es la pregunta? ¿Para quién? No me lanzo, ¿puedo yo? ¿Para quién? ¿Para quién la pregunta? Bueno, no sé si el ingeniero que no le pegó a la tira cómica de pronto aquí... Pues yo la mitad, yo y la mitad Gurú. Pues el santo, ¿sí? No, el santo no, James Bond. Contra James, el mismo actor. Contra Mandíbula. Mandíbula o Tiburón, creo que se llamaba realmente. Yo le decía Mandíbula. ¿Y en qué película? Una tremenda. ¿Y es una escena de cuál película? ¿La espía que me amó? ¿No era? Posiblemente sí. Sí, La espía que me amó, muy bien. Sí. Muy bien, excelente. Muy Excelente. bien, ingeniero. Entonces, digamos, está bueno eso. Algunas
rivalidades famosas de las tiras cómicas y del cine. Era Roger Moore, ¿no? Roger Moore. Sí, Roger Moore. Correcto, que también fue Mandíbula, si no me acuerdo el nombre de ese actor. Pero el Iluminado tiene razón. A uno le llaman Jaws, pero hay gente que traduce Jaws como tiburón y otros le decían mandíbula. Eso es cierto. Tenía las dos connotaciones. que obviamente Roger Moore también fue protagonista del Santo, que era una serie de televisión. Sí. Simón Templar. Simón Simón Templar. Templar, sí, correcto. Buenísima. Bueno, señores, entonces ahora viene, ya terminamos la serie de Atila, entonces vámonos al gol de oro y tarjeta roja. Señor ingeniero, su gol de oro para esta oportunidad. Bueno, el gol de oro va para un jugador que en su tiempo, debo decirlo con honestidad y sinceridad, nosotros llegamos a odiar, ¿sí? Porque nos desafiaba mucho en la tribuna, nos echaba la camiseta encima, ¿sí? Pero, pues que lamentablemente falleció la semana pasada, el domingo, ¿no? Falleció John Mario Ramírez. Pues, independientemente de lo que nos hizo sufrir a los hinchas del Santa Fe, era un super jugador, un crack de esos de barrio, porque él nació surgió por allá en el barrio Cazucá, cerca de Suacha, jugando micro, después en los potreros de allá. Era un super crack, de esos que poco salen ahora. Entonces, mi gol de oro va para él por el homenaje, por el jugador que era y la persona en que se convirtió, porque él era bastante díscolo en su juventud, pero después, la verdad, se convirtió y era una excelente persona. Y lástima, ¿no? Morir tan joven por esta pandemia. Sí, muy bien. Tarjeta roja para Pitana. O sea, es increíble un error en un árbitro mundialista. Y él después se escudó en que no, que el ataque prometedor, que no sé qué, pero es que él no tenía ni idea de lo que estaba pitando ahí. Entonces, tarjeta roja para el señor Pitana y que ojalá ya no pite más, pues, por lo menos en la Copa América. Perfecto, muy bien. Filósofo. Bueno, el gol de oro tenía el mismo que sacó el ingeniero. Sí, reconozco mucho que John Mario Ramírez es un jugador de esos que ya no salen, eso es verdad, no han vuelto a salir Y menos en con Bogotá. esa técnica, esa calidad. Y también quería aplaudirle, aunque ya el ingeniero lo dijo, de un jugador díscolo y conflictivo se volvió realmente una gran persona. Es increíble, es un cambio de 180 grados radical. Entonces sí, para ese señor John Mario Ramírez se puede cambiar. Muy bien. Y la tarjeta roja sigo sacándosela al fútbol sudamericano, ya que cualquier partido que uno vea de la Eurocopa es una cosa asombrosa. Uno no puede hacer pronósticos, uno no sabe qué va a pasar. Mientras que en el sudamericano sí, a no dejarse hacer goles, a esconderse y a encerrarse y a evitar una goleada. Eso es para ellos, para los sudamericanos hoy, que estamos muy quedados, la roja. Muy bien, rápidamente, Gurú. Para mí, rápidamente, tarjeta roja para la jornada de la Copa Europa, de los partidos Francia-Suiza y España-Croacia. Qué lujo, qué joya de lo mejor que he visto en mis últimos años de vida. Gran jornada. Ese es gol de oro, disculpa. Y tarjeta roja se lo doy sin duda alguna también a la Copa América. Muy, muy poco. Bueno, muy bien. Entonces mi tarjeta roja va para Mbappé. Todavía te falta, Mbappé. Pasaste por la Copa Europa sin un solo gol y eres el jugador más costoso en la actualidad. Esa es la tarjeta roja. Y el gol de oro para los suizos, que sacaron al campeón mundial en un partido a punta de lo que decíamos la vez pasada. Los creadores del catenacho, aplicando a su técnica del catenacho, sacaron a los campeones del mundo. Entonces, eso ha sido, señores, todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Vamos con el desafío, ¿no? Gran desafío ajedrez, jaque mate contra ingeniero. Ahí nos vemos. Y saludos Gurú, desde la playa aquí oscura. Gurú, siga disfrutando esta noche. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Bonito o no? Que sí, que. Espectacular. Ahora me quito yo para que sea mejor. Bueno, cuídense mucho y muchas gracias. Ingeniero, gracias suerte, Iluminado. Muchas gracias. Suerte, cuídense.
Gracias, muy Dominado. amables. Saludos. Vamos, chao. Saludos, señores. Gracias.